Definitivamente yo hoy voy a compartir algo que entiendo que es demasiado pertinente para este tiempo. Y creo que nosotros como iglesia son temas que necesitamos hablar, pero necesitamos hablar desde la realidad de la sabiduría de la palabra. Y yo quiero que usted me acompañe a orar. Yo quiero que usted me acompañe a orar. Yo estoy convencido de que el Señor está aquí. Estoy seguro que cuando uno abre el corazón para adorar, ese es el mismo corazón que se vuelve sensible ante la palabra. Y yo creo que no es simplemente venir y congregarnos, sino es que nuestro corazón esté realmente abierto a recibir la palabra. Una de las exhortaciones más profundas de la Escritura es que dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y yo creo que, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo he sido oidor olvidadizo. ¿Usted alguna vez ha sido oidor olvidadizo? Yo lo he sido. Ha habido veces donde yo he escuchado algo y sé la teoría, pero cuando llega el momento de la práctica, se me hace tan complejo aplicar esa realidad y esa convicción a mi vida que yo necesito regularmente la llenura del Espíritu Santo en mi vida para accionar esa palabra. Entonces yo necesito que eso usted lo tenga claro. Esto no tiene que ver con qué fuerza de voluntad yo tengo para accionar una palabra. Tiene que ver con cuán sensible yo soy al Espíritu para poder accionar esa palabra. No sé si usted me va siguiendo. Pero lo que quiero que usted tenga claro es esto. No es cuánta fuerza de voluntad usted pueda tener a la hora de usted oír y luego aplicar. Es cuán dispuesto esté usted a rendirse ante la realidad y la verdad de esa palabra por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos recuerda lo que Jesús ha dicho y el que nos da el poder para accionar esa palabra. Entonces yo necesito ser sensible al Espíritu. Yo necesito no contristar al Espíritu en mi vida. Yo necesito alimentar mi vida espiritual para yo poder accionarla. Así que, y lo increíble de todo esto es que todo eso es por gracia. No es porque por toda la intención que yo tenga, sino porque si yo me rindo ante el Señor, Dios me dirige a su verdad. Así que yo quiero orar por eso. Yo quiero orar para que esta palabra nosotros podamos accionarla y la podamos mirar con la realidad espiritual que requiere. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús oramos ante tu presencia por medio del poder de tu Espíritu Santo. Y te rogamos que esta palabra que hemos de recibir hoy sea una palabra que podamos accionar desde la sabiduría y desde el poder de tu Espíritu. Señor, reconocemos que tú estás aquí. Reconocemos que tú nos llevas, Señor, a la Escritura para conocer, Señor, la verdad. Que al final de cuentas eres tú. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Enséñanos, Señor, por medio de tu palabra y que nuestros corazones de adoradores estén sensibles para que al momento de recibir esta palabra la podamos accionar en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Daniel, lo titulé, esta enseñanza de hoy, la titulé Tiempos de Convicción. Tiempos de convicción. Y el libro de Daniel, capítulo 6, dice esto en los primeros 7 versículos de este capítulo. Dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel,
El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. En la Reina Valera 960 dice, será en relación a la ley de su Dios. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, todo el gabinete, todo el mundo, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, ¿cuántos días? 30. Que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Entonces, quiero ir por 3 puntos rapidito de esto. Primero, me dice que en el proceso de administrar y de gobernar, Darío escogió las mejores personas para esto. Y entre ellos estaba Daniel, y Daniel sobrepasaba en sus capacidades administrativas, al punto que era el que los demás veían con mucha envidia, porque él lo hacía bien. Inclusive dijeron, vamos a tratar de encontrar algunas faltas. Y en segundo punto, ellos intentaron buscar algo en lo cual pudieran criticar o decir que Daniel no estaba actuando correctamente. Sin embargo, no encontraron nada para criticar o para condenar, sino que aquí se descubre que hay unas características que van de la mano del carácter de Daniel. Dice que era fiel, que era siempre responsable y que era digno de confianza. Qué impresionante. Dígame si usted no se sentiría totalmente bien de tener a un amigo, una persona a su lado, que usted pudiera decir que es fiel, que es siempre responsable y que es digno de confianza. Entonces, qué interesante que esta gente buscó, indagó y lo que encontró fue que este hombre realmente tenía un carácter intachable. En tercer lugar, entonces dice que ellos dijeron, mira, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Y se pusieron todos de acuerdo. Y dijeron, aquí donde podemos hacerle algo es en cuanto a la ley de su Dios. Porque el carácter de este hombre era un carácter tan de una sola pieza que ellos sabían que no había nada que estuviera por encima de la ley de Dios para Daniel. Así que ellos dijeron, como este hombre siempre va a honrar a su Dios. Fíjese lo interesante. Ellos trataron de indagar y de buscar algo que pudieran encontrar en él que fuera malo. Y lo que terminaron encontrando fue que este hombre es alguien de convicción. Pues simple, utilicemos su convicción en contra de él. ¿Usted sabe lo que es eso? Vamos a usar su convicción en contra de él. Como este hombre va a permanecer firme, como sabemos que él es alguien fiel, como sabemos que es alguien digno de confianza, ataquemos su convicción. Y de esa forma podremos sacar del medio a Daniel. Fíjese, al punto que ellos van donde el rey y le dicen, primero llegan, ¿verdad?, a adularle, que viva el rey Darío.
Todos nosotros somos las autoridades, los administradores, los funcionarios. Mire, todo el mundo se puso de acuerdo. Lograr que todo el mundo se ponga de acuerdo es impresionante. Pero qué fácil es cuando se ponen de acuerdo en contra de la convicción, ¿no? Y se pusieron de acuerdo en contra de la convicción de Dariel. Y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Darío, tú se supone que seas el más grande aquí. Nadie puede ir por encima de ti. Hagamos algo. Ordena por 30 días, fíjese, un mes. Por 30 días, ordena 30 días que nadie puede adorar a otra persona. Ni divino, ni humano. Que no seas tú. Qué idea, ¿eh? Qué ideota. 30 días. 30 días. Y la consecuencia es que el que no lo haga va para el foso de los leones. Esta gente estaba tan convencida de la convicción de Daniel que ellos identificaron que el castigo tenía que ser la muerte. ¡Wow! Se pusieron todos de acuerdo, porque ellos dijeron, mira, imagínense ellos hablando, ¿qué hacemos? Bueno, pues fíjate, yo creo que por lo menos que públicamente le den una reprimenda. A lo mejor dijo uno, no, eso es muy leve. Pues que lo saquen del gobierno. No, es que eso es todavía muy leve porque él es demasiado bueno, no lo van a sacar. Ah, ya sé, dijo alguno. Mira, hay un foso de leones, que lo maten. ¿Usted puede entender eso? Hay un foso de leones, sí, que lo maten. ¿Qué tal de que esta gente estaba tan convencida de que Daniel iba a violentar ese edicto que iba a estar dispuesto a ir al foso de los leones? Y quiero dejar esta historia aquí. Ya mismo la voy a retomar, pero quiero dejarla ahí en usted para compartirle quizás algo parecido al escenario que estamos viviendo hoy en día. Sabemos que cada vez que un dirigente religioso o un pastor intenta establecer un argumento que impacta a la esfera política o el gobierno, se visualiza una lucha de ideas sobre su verdadera intención o su afiliación partidista. Y probablemente mientras yo estoy diciendo estas líneas, usted está ahí diciendo, ay pastor, yo no vine a esto a la iglesia, ¿de qué usted va a hablar? Yo quiero que usted me preste sus oídos un momento. Y quiero hacerlo con el mayor respeto, pero a la misma vez con la mayor claridad bíblica de la responsabilidad que me ha dado el Señor por estos casi 20 años que el mes que viene cumplimos como pastores. Puerto Rico es un país que ha vivido por las últimas décadas la más cruel batalla partidista, y esta batalla ha provocado divisiones gigantescas en familias, en amigos, hasta en iglesias. Debido a esto, algunos pastores o líderes religiosos prefieren ni siquiera tocar estos temas, ni siquiera tocar algún tema que parecería verlos, que se vieran como políticos. ¿Cuáles son las razones para votar por alguien? La realidad es que las personas votan por confianza en lo que creen conocer de esos políticos. Quizás por una imagen creada por una agencia de publicidad, por una afiliación partidista tradicional que siempre han tenido en su familia, porque tienen un ideal que comparten, por un color, por el carisma del candidato o de la candidata, o por las expresiones que hayan hecho, por el beneficio económico que yo pueda recibir, porque aspiro a un trabajo mejor, porque dicen que son honestos, porque algunos dicen también que aceptaron a Cristo o van a la iglesia, o por las propuestas que establecen en sus plataformas. ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo descifrar la verdad? Ejercer el voto, mis hermanos, es un derecho. Ejercer el voto es un privilegio. Pero ejercer el voto también es una responsabilidad. Lamentablemente no se toma el tiempo muchas veces para evaluar las propuestas presentadas en las plataformas
o en los lugares donde expresan las convicciones que cada persona tiene, porque todo el mundo tiene convicciones. Y lamentablemente hay ocasiones en las que nosotros no hacemos una evaluación profunda de cuántas de esas plataformas o se alejan o se acercan a los valores cristianos que nosotros profesamos y a los que usted profesa o los que usted abraza. Y aquellos que somos discípulos de Cristo tenemos una cosmovisión que está clara. Nuestro Salvador y nuestro Señor es Cristo, punto. La política seguirá siendo temporera y pasajera, y el evangelio seguirá siendo eterno. Ahora, en medio de esa responsabilidad que conlleva el que yo pueda ejercer un derecho al voto, yo necesito asumir la responsabilidad de un voto que pueda estar fundamentado en que haya integridad, honestidad, justicia para el necesitado, verdad, bondad y misericordia. Inclusive es sabio dialogar estos temas. Obviamente no entrando en una discusión o en una división por las posturas, sino en una genuina conversación de desarrollo de ideas, donde podamos realmente ir a la profundidad de los temas que nos aquejan como sociedad. Y máxima entre cristianos, necesitamos escucharnos en amor, porque la palabra dice que no le debas a nadie nada más que el amarle. Entonces, puede ser que aún dentro de la misma iglesia podamos tener posturas diferentes. Y que haya gente que esté bien clara en algo y hay otra persona que está bien clara en lo opuesto. Nuestro deber es amar a los demás como a nosotros mismos. Es hablar la verdad en amor. Cuidado con creer que las redes sociales están ajenas del proceso bíblico. ¿A qué me refiero? Hay gente que es capaz de atacar en las redes sociales a uno o a otro, olvídese de quién sea. Cuando la Escritura me dice que si yo tengo algo contra mi hermano, que yo vaya a él en privado. Las redes sociales, mis hermanos, por si acaso, aunque sea su teclado, no es privado, es público. Y cuando yo veo que hay dimes y diretes a través de redes sociales entre gente que profesa amar a Cristo, no importando, no estoy diciendo ni quién tiene la razón o quién no la tiene. Cuidado, porque puede ser que estés deshonrando a Dios. Porque quizás a lo mejor lo que necesitas es llamar a ese hermano o esa hermana y decirle, oye, puedo tener un diálogo contigo sobre esto. Y quizás poder diferir en comunión. Yo puedo tener comunión con alguien y pensar diferente a esa persona. Seguro que sí. Y máxima en un país que tiene tantas opciones y tantas posibilidades para diferir. Porque mire si en este país pueden haber posturas diferentes hacia diferentes procesos. Cuidado con dividirnos. Se trae a esta conversación durante estas últimas semanas la separación de la iglesia y Estado. Y mi deber es educar. Yo quiero que usted tenga esto claro. Y nos han dicho a los cristianos que no debemos inmiscuirnos en las cuestiones políticas, tomando esa cláusula como si eso fuera ¿verdad? Es como si fuera como las palabras mágicas, como abracadabra, ¿verdad? Pues separación de iglesia y Estado, no hable. Sin embargo, si usted va al origen de por qué se hizo esa cláusula de separación de iglesia y Estado, es porque el reino de Inglaterra era quien nombraba, ¿verdad? El reino de Inglaterra, su religión era la anglicana, era quien nombraba a los pastores de las iglesias de las colonias en Estados Unidos. O sea, el rey de Inglaterra nombraba a los pastores de las colonias en Estados Unidos. Entonces, dentro de esta cláusula lo que establece es que ese rey no pueda seguir nombrando a los pastores, porque esos pastores entonces estaban dirigidos a decir lo que ese rey quería que esas colonias escucharan. Y controlaba esas colonias a través de esos pastores. De ahí sale que la separación de iglesia y Estado no es para proteger al Estado de la iglesia,
Es para proteger a la iglesia del Estado. Es que las iglesias pudieran nombrar sus propios pastores. Obviamente, hoy en día, eso de separación de iglesia y Estado parece que es separación de Dios y el Estado. Pero eso no está, no es la separación de Dios del Estado. Al revés, el fundamento, por lo menos de Estados Unidos, ha sido siempre, y hasta aún a nuestros días, el fundamento de la oración de forma regular. A Dios antes de cualquier otro asunto, incluyendo el político. Es decir, que cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que hacerlo de una manera adecuada, sabia, prudente, pero también que nos eduquemos sobre los temas. Porque aunque yo soy pastor, yo soy parte de un Estado. Y aunque usted es cristiano y va a una iglesia, usted es parte de un Estado. Y por eso usted tiene derecho al voto. Y hay países ahora mismo, mientras usted y yo estamos hablando, que no hay derecho al voto. Nosotros sí lo tenemos. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Ahora bien, ¿cuál es el rol de un pastor en medio de este tiempo? Pues el rol de un pastor no es imponer, sino con integridad, como escribió Pedro. Dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 2, uno de mis versos favoritos y que ha dirigido mi vida pastoral. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. Un pastor sirve a Dios y cuida. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Dios no nos ha llamado a nosotros como pastores a obligarlos a usted a nada, ni a imponerle nada. Ni siquiera a vivir en santidad, vamos. No puedo obligarle a usted a hacer nada, porque Dios ni siquiera hace eso. Ahora sí, Dios me ha llamado a discipularle, a educarle, a aconsejarle, a profetizarle, en el sentido de que la palabra me llama profeta porque yo proclamo el mensaje de Dios. A acompañarles en momentos de necesidad, a prevenir, a predicar la palabra de Dios. El pastor se convierte en un eje comunitario que tiene la función de bendecir, de ayudar, de discipular, de servir, de cuidar, de amonestar, de corregir, de instruir, conforme a la palabra, no conforme a un criterio personal. Jamás se debe imponer votar o no votar por un candidato o un partido específico. Y que esto sea lo que determine el nivel de cristiandad de una persona. Ahora bien, sí yo puedo enseñarle a usted que usted debe ser responsable y evaluar y hacer un análisis profundo de cada una de las propuestas. Y cada propuesta debe estar anclada a las necesidades del pueblo y a los valores que este pueblo ha profesado durante mucho tiempo. Usted tiene que analizar si sus convicciones están alineadas con su voto o no. Ahora bien, si algo no puedo hacer es dejar de educar. No puedo quedarme en silencio. Hay cosas con las que yo no puedo quedarme en silencio porque el Señor me exige que yo pueda hablar con total libertad. Hay un teólogo alemán, pastor, Dietrich Bonhoeffer, que fue asesinado en un campo de concentración nazi un mes antes de la caída de Hitler. ¿Y usted sabe por qué fue asesinado en ese campo de concentración? Todavía no llegaba ni a los 40 años. Tenía 38 años Dietrich Bonhoeffer. Porque él se levantó y empezó a decirle a la iglesia que se levantaran porque él veía hacia el camino peligroso en el cual se estaba dirigiendo Hitler. Inclusive estuvo durante 2 años viviendo en un campo de concentración antes de morir. Y durante esos 2 años lo que hacía en ese campo de concentración era predicar la palabra del Señor a los que llevaban allí. Porque había gente de las iglesias que veía cómo se llevaban a los judíos y no decían nada. Y él se levantaba y le decía a esta gente de las iglesias: cuidado, lo que está haciendo Hitler es dañar a la gente. Él está detrás de una raza aria, de una idea de una raza superior. Y sabe algo, hermanos, había gente de las iglesias que veían
a los judíos cuando se los llevaban para campos de concentración y no decían nada. Y él, por ser vocal, por decir, a los 36 años lo agarran preso y desde allí levantó, ganó gente para Cristo en el campo de concentración, predicó allí y murió un mes antes de que llegara el final de Hitler. Martin Luther King Jr. todo el mundo lo celebra como un prócer americano. Pero este hombre fue un joven, murió también a los 38 años. Un joven pastor bautista, teólogo, que se levantó a señalar la segregación racial basado en los valores bíblicos y cristianos. Que se levantó con su gran alocución, que para nosotros hoy en día es célebre. Yo tengo un sueño. Pero en ese momento, cuando él lo dijo, no era bien visto. No era bien visto que un pastor estuviera hablando sobre estos temas. ¿Usted lo entiende? Ahora tenemos hasta un día libre en honor a él. Pero en el momento donde él dijo, yo tengo un sueño. El día en que mis 4 hijos, que decía, no sean conocidos por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Rosa Parks, la mujer que se sentó al frente en el autobús, la única mujer civil que le hicieron una guardia de honor los presidentes hace algunos años atrás en el Capitolio. Esa mujer que decidió sentarse al frente en lugar de atrás era maestra de escuela bíblica de la Iglesia Bautista. Ella lo hizo por las verdades que la Escritura habla desde el principio, que nos habla de la igualdad entre hombre y mujer, y igualdad entre que no hay raza, no hay esclavo, no hay libre. Y eso está en la Escritura hace más de 2000 años. Tenemos que analizar con mucho detalle estos últimos acontecimientos que estamos viviendo. Y hermanos, yo no me puedo quedar en silencio ante cosas que realmente impactan mi intelecto e impactan mi visión pastoral. La perspectiva de género y la equidad de género no es lo mismo. Punto. No es semántica únicamente, no es lo mismo. Son conceptos que tienen implicaciones bien profundas y diferentes. Y tratar de mezclarlas como si fuera lo mismo es demagogia. Es tratar de decirle a la gente una cosa cuando no es. Mire, equidad de género es trato igual para hombre y mujer. Ambos tienen la misma dignidad. Ambos son iguales ante la ley. Hay igualdad de oportunidad en área personal y profesional. Y está fundamentada en la ciencia. La diferencia de la perspectiva de género, simple. Mire, lo estoy diciendo en menos de 30 segundos. Pretende imponer que bajo el pretexto de educar, sin ningún tipo de fundamento científico, los seres humanos no nacen ni hombres ni mujeres, sino que su sexualidad es una construcción social. Ya, se lo dije. Terminé de decirle. Eso es todo. No es más que eso. No es que si los nenes juegan con carros de nena o lo que sea. No es nada de eso. No es que si le gusta el rosa o el azul. No es eso. Si no, los gender reveal ya mismo van a ser crímenes de odio. ¿O no? Porque entonces salió azul. Estás faltándole respeto al bebé. Mire, usted sabe el revolú de los gender reveal, que sí, rosita y azul, ¿cierto? Usted ve rosita, es nena, usted ve azul, es nene. No, pues ahora eso va a ser un crimen de odio, porque usted le está imponiendo un sexo a ese bebé. Mano, no lleguemos a lo ridículo. Científicamente, hombres y mujeres somos diferentes, y gloria a Dios por esa diferencia. Que la persona en su adultez quiera tomar la decisión que quiera tomar, que lo haga. Yo no tengo ningún problema con aquel que quiera escoger para su vida lo que quiera hacer en su adultez.
Pero por favor, los niños y las niñas se respetan. Y a mis hijos se respeta. Mira, hermano, yo no tengo ninguna homofobia ni ningún problema con aquellos que quieran vivir en su vida de adultos como lo quieran vivir. Inclusive ahora mismo no es ni homosexual o lesbiana, ahora es no binario o pansexual o neutral, que un día son una cosa, otro día son otra. ¿Usted quiere vivir así? Yo no tengo ningún problema. Delante del Señor, como pastor se lo digo, no lo tengo. Esa es su responsabilidad en su vida. Yo le enseño lo que dice la palabra, usted decide lo que usted quiera decidir. Igual con aquel que quiera vivir en adulterio, aquel que quiera vivir como en adicciones, lo que sea. Esa es su responsabilidad. Pero venir y decir que el problema de la violencia contra la mujer es que no se enseña en las escuelas perspectiva de género, es una solución muy simplista a un problema demasiado profundo. Y eso atenta contra mi racionalidad. ¿Cómo yo voy a decir que es algo tan simple como eso? El que quiera pensar esto tiene todo el derecho de pensarlo, pero no tiene el derecho de imponérmelo. El problema es que lo quieren imponer. Y además entonces puedo concluir que según este argumento, fíjese lo que están diciendo. El problema de violencia que nosotros tenemos tiene que ver con que el problema son los maestros. Escúcheme bien hasta dónde llega este argumento. Quiero hablar un momento como educador. Cuando escucho esto, para mí es indignante que se diga que las maestras y los maestros de nuestro sistema de educación son los responsables de que nosotros tengamos un problema de violencia. Porque eso es lo que están diciendo. Lo que están diciendo es que, mire, voy a olvidar un momento las notas. Voy a hablarle como educador. Mi papá fue maestro 35 años del Departamento de Educación. Mi hermana lleva 25 años como maestra dentro del Departamento de Educación. Mi tío fue maestro y ya falleció del Departamento de Educación por más de 30 años. Mi patio era la escuela. Yo vivía en la escuela. Porque yo tenía que salir de mi escuela para la escuela de mi papá todos los días. Conozco un montón de los que quizás están aquí, que son maestros. Levante la mano aquí los que son maestros, por favor. Levante la mano los que son maestros en escuela. Mire todas las manos que hay levantadas. Levante las manos a alguno que sea hijo de maestros o de profesor. Mire las manos levantadas. Yo quiero saber a cuántos de ustedes en algún momento en la escuela se le enseñó que los hombres son más altos que las mujeres. Yo quiero saber qué maestra o qué maestro en una escuela se levantó a decir semejante barbaridad. Mire, mi historia es que la escuela, mire, debe darle vergüenza a todos los políticos que digan que el problema tiene su génesis en la escuela, porque en la escuela es donde a muchos de nosotros nos enseñaron los verdaderos valores, la integridad, el respeto al prójimo. Si esta sociedad no se ha caído, en muchos aspectos tiene que ver con esos maestros que están en la sala de clase y que están allí con unos salarios mínimos. Y me emociono porque molesta. Molesta que digan que son maestros, que son los que levantan a esos niños, a esas niñas, que las miran y le dicen tú puedes, que de ahí han salido astronautas, arquitectas, ingenieras, médicos, que el 70% de la población estudiantil son niñas que se levantan. Hay más deserción escolar en los hombres. Eso es un problema que hay que resolver. Pero venir a decir que es que no se le enseña. Venga y dígame en qué salón de clase se le ha dicho alguna vez a una niña que no tiene el poder de llegar lo más lejos posible en su vida. Que tenemos comisionada residente mujer. Que tenemos gobernadora mujer ahora mismo. Licenciadas, gente de respeto. Por favor, decir que el problema es que no se pone en un currículo la perspectiva de género es faltarle respeto a los maestros, es faltarle respeto a las universidades también. Y mire, el problema no es el currículo. Y hay cosas que a veces a mí no me gusta decir,
pero quiero decirlo con la mayor modestia que puedo decirle. Yo llevo enseñando en la universidad desde el año 1998. Son 22 años. Yo comencé a pastorear aquí en el año 2000. Yo he sido educador, yo he sido supervisor de práctica docente. Yo visito las escuelas de forma regular. Y lo que yo veo son maestras y maestros abnegados por sus estudiantes. Y lo que yo veo son maestras y maestros que de verdad, aún en medio de la circunstancia que viven, aún en medio de que no tienen ni siquiera fondos en su salón de clase, se levantan para bendecir de forma regular. Inclusive manejando bullying, no desde que se definió bullying, desde hace muchos años atrás. Manejando equidad, no desde ahora que está en boga, no desde antes, porque en el currículo del Departamento de Educación desde los años 80 está la equidad, por si usted no lo sabe. Eso no es de ahora, eso está hace mucho tiempo. Y trato de no hacer esto, pero lo tengo que hacer, como hizo Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, que tuvo que ir a su resumen. Yo tengo un bachillerato de Ciencias Naturales en Biología de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Yo tengo una maestría en currículo de Educación en Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Yo tengo un doctorado en currículo en Educación Científica. Mi vida ha sido trabajar currículo. Currículo quiere decir, por si acaso no lo sabe, quiere decir recorrido. Y cuando hablamos de un recorrido de vida, puede haber currículo de vida y puede haber currículo de muerte. Como decía el doctor César Rosario, que ya falleció, profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, mi profesor de currículo. Decía, hay currículo de vida y hay currículo de muerte. Y en nuestra isla se ha enseñado currículo de vida. Seguro que hay una disfunción social, sí, pero la génesis no es la escuela. La génesis tiene que ver con la familia. Tiene que ver con la disfunción familiar que tenemos. Y tiene que ver también con la corrupción. Porque dígame usted, Departamento de Educación tiene 4,000 millones de presupuesto. ¿Usted sabe lo que es eso? 4,000 millones de presupuesto. Con eso usted corre 3 países centroamericanos. Tenemos menos de 800 escuelas. Haga la matemática. ¿Cómo es posible que ese dinero no llegue a la sala de clase? Ese es el problema. Mire, y voy al otro punto. Y si en este estaba caliente, en este voy a estar más caliente. Iglesia, escuela. En plataformas hay escrito, en blanco y negro, derogación de la ley de iglesia, escuela. ¿Usted sabe cuánto costó esa ley? ¿Usted sabe los años que costó esa ley? Y usted sabe qué es lo impresionante, que es una ley que no debería tener, no debería haber una ley para eso. ¿Por qué? Porque las escuelas donde comenzaron fue en las iglesias. Es impresionante que en este tiempo tengamos que hacer una ley para que la iglesia tenga una escuela, cuando en el pasado y durante muchos años, donde comenzó la educación fue en las escuelas, fue en los monasterios. El primer geneticista, ¿quién fue? Un fraile, Gregorio Mendel. Los primeros científicos, ¿de dónde salieron? De la iglesia. Desde Tomás Alva Edison, desde Carlos Linneo. No voy a seguir con todos esos nombres que usted a lo mejor desconoce, pero búsquelo. Son gente que hablaban directamente de Dios. Inclusive le voy a decir más, el director de ahora mismo de NIH, del Instituto de Investigación de Salud de Estados Unidos, es Francis Collins, un hombre abiertamente cristiano. Le voy a decir más. Mire, las escuelas públicas nacieron de las primeras iglesias, así como Harvard, Princeton, Yale, inclusive la Universidad Interamericana de Puerto Rico, nacieron de las iglesias. Porque la iglesia se ha encargado de educar. El primer libro registrado en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, por el misionero John Will Harris, que vino de la Universidad de Princeton a instalarse en San Germán, fue la Biblia. Y se enseñaba a leer a los analfabetas de Puerto Rico con la Biblia.
Entonces, ahora todo se resuelve con la perspectiva de género y ahora todo se resuelve con cerrar las iglesias escuelas. Mire, quiero decirle esto. Nuestra iglesia escuela tiene 11 años de fundada. Hemos cumplido con todos los permisos que nos han pedido, bomberos, salud, el Consejo de Educación Superior, que cada vez que cambia el gobierno cambia de nombre. Aún si cambia de nombre, en todos estos años hemos cumplido con lo que nos exigen. Certificaciones de todo tipo, incluyendo un currículo diseñado por 2 expertos en currículo, la doctora Betsaida Berrío y este servidor. Los 2 estudiamos currículo y trabajamos el currículo de esta escuela con maestros y maestras de altas cualificaciones, al punto de que más del 90% de nuestros maestros vienen del sistema UPR, habiendo estudiado pedagogía. Nuestros estudiantes, que ya tenemos 2 clases graduandas, están en prestigiosas universidades siguiendo los parámetros de educación de manera tan alta que inclusive tenemos estudiantes que fueron parte del programa de estudiantes talentosos de la UPR de Calley y hoy en día tienen su certificado de cuadro de honor del decano de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Y eso es que enseñamos aquí. Inclusive, nuestra Universidad de Puerto Rico aquí en Calley está acreditada por CAEP. O sea que los que se graduaron de ahí son maestros que están acreditados por la asociación más importante de programa de preparación de maestros actual. Y vuelvo a lo mismo, no quiero decirle otras cosas, pero para que lo tenga claro, actualmente yo soy el director, el coordinador de lo que es CAEP en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Nos acaban de dar la acreditación hasta el año 2026 con alta excelencia en programas de preparación de maestros. Así que yo no le estoy hablando en un vacío, le estoy hablando en el respeto, y a mis estudiantes los he respetado durante 21 años. Todas mis evaluaciones han sido de excelencia en tres facetas: por mis directores, por mis colegas profesores y por mis estudiantes. Que vengan a decirle ahora que el problema es la educación, es una falta de respeto. Y que vengan a decir que en las iglesias, escuelas no hacemos las cosas como conviene, es otra falta de respeto. Que vengan y vean el funcionamiento de nuestra academia, que actualmente, inclusive hasta hicimos un acuerdo con Google Classroom y todo usted lo puede ver a través de Google Classroom de lo que se está utilizando en nuestra academia. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Ahora, cuando viene el huracán, cuando vienen los terremotos, cuando vienen las pandemias, ahí la iglesia es buena. Ahí sí que sí. Porque esta iglesia ha sido motor de bendición para las comunidades de forma regular. Y lo sigue siendo. Qué triste es que el Estado no pueda reconocer el rol comunitario que tiene el lugar de reunión y de iglesia. No puedo quedarme en silencio ante estos temas cuando hay candidatos o candidatas que tienen ambigüedad en planteamientos serios, como confundir equidad con perspectiva. Pues esa ambigüedad es una falta de carácter que va a pasar juicio más adelante en otros temas también igual de serios. No puedo quedarme en silencio cuando se habla de propuestas de una zona roja de prostitución. Si queremos más honra a la mujer, esto es en esencia trata humana. No puedo estar a favor de una propuesta cuando veo cómo el daño a una mujer se puede hacer a través de cosificarla. Que parezca que es una cosa o que es un bien. Ni una mujer más asesinada, seguro que no. Bajo ninguna condición, incluyendo la violencia doméstica. Ni ningún hombre, ni ningún joven asesinado en las calles. Ninguno. No puedo quedarme en silencio cuando existen propuestas que siguen aglutinando corrupción, impunidad, donde no se hace ningún tipo de proceso legal ante aquellos que han sido encontrados en faltas graves de corrupción. No puedo quedarme en silencio.
No puedo quedarme en silencio cuando no existe en nuestro país ningún tipo de regulación para el aborto. Al punto de que una menor necesita el consentimiento de sus padres para sacarse una muela, pero no necesita el consentimiento de sus padres para irse a realizar un aborto. No, para mí, usted me perdona. Puede tomar la decisión, seguro, pero debe ser con un consentimiento informado. No estamos hablando de prohibir algo, estamos hablando de algo que en otros estados hay. Es simplemente reglamentación para que no esté por la libre una circunstancia tan seria que vemos como pastores. En 20 años, usted sabe cuánta gente yo he visto lacerada por decisiones que tomaron en su juventud, como esa. Que vengan y pregunten, a ver si no hay quebranto emocional, quebranto psicológico. Seguro que lo hay. ¿Y quién tiene que bregar con eso después? Los pastores que dicen que no podemos hablar. Hoy no me puedo quedar en silencio ante la legalización de la droga recreacional. Cuando hemos visto de primera mano, mire, yo he visto en 20 años, en más de 30 años del Evangelio, el daño que hace la adicción. Cómo destroza y destruye familias. Y destroza las vidas de cada persona. No puedo quedarme en silencio porque lo veo de primera mano, aunque me digan teóricamente que es algo bonito. No, yo veo el resultado. No me puedo quedar en silencio. No puedo quedarme en silencio cuando generalizan y por yo tener valores conservadores me llaman agente de odio, anticuado, mente cerrada. Al punto de que probablemente esta enseñanza que yo estoy dando, sabrá Dios si alguien la pone en Facebook como un discurso de odio. ¿Usted puede creer eso? Cuando Dios nos ha puesto para bendecir a tanta gente en diversos escenarios, toda mi vida ha sido una vida de integridad. Busque mi récord como pastor, como profesor. Puedo hablar, seguro que puedo hablar y seguro que voy a hablar. Con toda honestidad, lo que yo quiero educarle a usted es que su voto sea pensado y evaluado. La política es temporal, el evangelio es eterno. Como ministros del evangelio jamás yo utilizaré este púlpito para decirle a usted cómo votar. Pero tenemos que respetar las diversas posturas que tienen nuestros hermanos. Pero eso no quiere decir que no podamos compartir con ustedes los hechos y las posturas que la palabra nos dice. Y cuando tiene algo que afecta a la familia, a los niños, a la vida, a la educación, a la iglesia, yo no puedo quedarme en silencio. Así que este es un tiempo donde tenemos que hablar desde nuestras convicciones. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces, pastor? Nuestra actitud debe ser que utilizaremos nuestro mejor criterio para votar, comprendiendo y alineando tus convicciones. Pueden haber candidatos que estén en diversos partidos que vayan de acuerdo a tus convicciones. Te invito a que lo estudies y así hagas. Pero no votes como has votado antes. Estudia profundamente. Tienes un mes para estudiar, para buscar. Y ahora tenemos internet y usted tiene tiempo. Busque la información. Instrúyase. Inclusive, asegúrese de no juzgar a los que hayan decidido votar por otros. El evangelio es más alto, más profundo, más ancho que todo esto. Guarde su corazón. Los valores y la justicia social pueden ser establecidos y afirmados desde diversos lugares y la iglesia es uno de ellos. El Estado es otro. La política en su esencia, ¿qué es? El arte del buen gobierno. Viéndola así, la política debe ser lugares donde debemos impulsar gente de bien. Eugenio María de Hostos decía que la educación es aquella que conduce al bien, que produce ciudadanos de bien. Yo creo en la educación y creo que ciudadanos de bien, que busquen el bien de los otros, que busquen el servicio, deben estar en posiciones de gobierno. Eso diferenciaba a Daniel. Estaba en una posición no para ser servido, sino para servir. Pero hoy en día los políticos y los partidos regularmente van a estas posiciones a ser servidos. Y necesitamos gobiernos que vengan a servir. Como por ejemplo William Wilberforce en Inglaterra a finales de los años 1700 entendió que Dios lo llamaba a moverse a la área política luego de ser un hombre cristiano. Y con esos valores llegó al Parlamento inglés en el año 1700.
y se convirtió en el precursor de la abolición de la esclavitud. Yo sé que hablamos de Lincoln en los 1800, pero desde Inglaterra, desde el 1700, hay un William Wilberforce que se levantó con autoridad a hablar en contra de la esclavitud. Creemos que cualquier ciudadano debe aspirar al proceso social. Y aquellos que quieran trabajar desde esa esfera, los apoyamos y los bendecimos. Así como apoyamos a aquellos que quieren levantar una empresa o emprender un negocio o fundar una organización sin fines de lucro. Creemos que es un llamado a honrar a Dios en el lugar donde Dios te haya puesto. ¿Qué haremos en la catacumba? Les apoyaremos a cada uno. Y que cada uno decida glorificar a Dios. Podemos tener aquí hermanos que tengan la misma empresa y que quizás sean competencia afuera. Pero aquí los apoyamos a los dos. Y los bendecimos a ambos. Como iglesia no vamos a establecer un apoyo político, institucional. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene la libertad para accionar sus determinaciones y que sin que usted se sienta obligado a nada. Cada cual va a ser responsable de cómo asume sus convicciones. Pero yo hoy quiero quitar cualquier responsabilidad mía. Yo le estoy educando. Le pastorearemos y les apoyaremos. Y van a haber áreas en las plataformas que puede ser que estén incompletas y van a haber otras que están demasiado claras. Que el Espíritu Santo nos guíe nuestra reflexión. Y quiero cerrar con esto. Porque es que es importante ir a qué hizo Daniel. Le dije que iba a volver a Daniel. Daniel 6:10 dice esto. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa. Cuando firmaron la ley, se fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. ¿Cómo se arrodilló? Como de costumbre. No fue que lo hizo, no fue que ejecutó la convicción después, no, es que la estaba ejecutando desde antes. Como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas. Como hoy yo acabo de predicar aquí, desde la planta alta con las ventanas abiertas. Que se orientaban hacia Jerusalén. Recuerde que él estaba en el cautiverio. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Yo creo que todos conocemos cómo acaba esta historia. Le dijeron, tú acabas de romper el edicto, vamos a llevarte donde Darío. Darío, mételo al foso de los leones. Y Darío dijo, yo no puedo ir en contra de mí. Daniel, tú eres mi mejor gobernador, pero te voy a tener que meter al foso porque nadie me podía, ¿verdad? Me podía adorar. Quizás a lo mejor Darío probablemente aparte le dijo a Daniel, Daniel, chico, eran 30 días nada más. Lo que tenías que aguantarte era 30 días sin ejercer tu convicción. Fíjese qué interesante, Daniel pudo haber dicho, pues me aguanto estos 30 días, no abro las ventanas, no oro, me quedo tranquilito, oro en silencio, oro en la mente, que nadie sepa. Y a los 30 días vuelvo y abro las ventanas. Él pudo haber hecho eso. ¿Usted me entiende? Pero el carácter y la convicción lo llevó a decir, ahora es que voy a orar con más libertad. Tiempo de convicción. Mi convicción va por encima de los edictos del mundo. El foso de los leones no tiene poder sobre mi convicción. Porque el foso de los leones, ¿sabe qué pasó? Los leones terminaron gatitos mansitos al lado de Daniel. Te exhorto a mirar desde la óptica de la palabra con un corazón que busca honrar a Dios en todo lo que hace, incluyendo en cómo vota. Nuestra confianza sigue estando en Cristo, no en ningún partido político, punto. Es lo que Dios puede hacer en mi país. Nos levantamos para votar porque nuestra fe también vota. Tenemos que ser como Daniel, gente de oración y de ayuno. Hay que volver a las disciplinas espirituales y clamar por este país. Cuando Jesús se enfrentó al gobierno, porque no puedo cerrar sin Jesús, Pilato le dijo, Juan 18 dice, Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Y Jesús le contesta, tú dices que soy un rey. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Para qué vino Cristo? Para dar testimonio de la verdad.
Y todos, fíjese, esto está fuerte, los que aman la verdad, fíjese eso. No es solamente los que creen, es amar la verdad. Y hoy lo que yo le hablé fue la verdad, según la Escritura. Usted la juzga y la establece, y si quiere, pues hasta me juzga a mí si quiere, no tengo ningún problema. Pero lo que yo le dije, según lo que el Espíritu ha dado a mí, según el talento, las capacidades que Dios me ha dado, es la verdad, de acuerdo a la palabra. Y aquí dice que todos los que aman la verdad reconocen que lo que yo digo es cierto. Para el que ama la verdad va a ser más fácil reconocer la verdad de Dios. ¿Y sabe cómo terminó Pilato? Haciendo una pregunta. Y dijo, ¿qué es la verdad? ¿Sabe algo? Esa pregunta se quedó sin respuesta. Pero no, para los discípulos tiene respuesta. Para el que no conoce, no tiene respuesta. Pero para usted y para mí sí tiene respuesta. Porque Jesús dio la respuesta antes de la pregunta. Porque Jesús antes a los discípulos les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo en mi vida tiene que ir debajo de esa verdad. De la verdad que es el Señor. Así que Pablo nos exhortó en Romanos capítulo 14 que cada uno esté convencido, y voy terminando con esto. Sé que me he extendido un poco más, pero pues, parte de la emoción. Pablo le escribió a los romanos que cada uno esté convencido en su propia mente. Usted tiene que estar convencido en usted mismo sobre lo que usted va a hacer y cuáles son las razones de lo que usted va a hacer. Desde este púlpito, lo que se predicará sobre esto será esto. Porque a eso el Señor nos ha llamado. Y cuando alguien, sea quien sea, traiga una postura que no sea conforme a la verdad que hemos aprendido en la Escritura, seguro que lo diremos y seguro que no estaremos en silencio. Porque a eso Dios nos llamó. Así que este es tiempo de convicción. Y ese tiempo de convicción yo creo que exige de nosotros el cómo nosotros vamos a accionar. No únicamente en el voto, sino después. ¿Qué va a pasar el 4 de noviembre con tu vida? ¿Lo manejaste adecuadamente este tiempo? ¿Accionaste la verdad de la palabra? ¿Respetaste a los que no pensaban como tú? Y dicho sea de paso, puedo respetar a todos los que no piensen como yo sobre este tema. Pero hay un fundamento de la Escritura, que realmente no soy yo quien lo juzga. Lo juzgará Dios. Y a eso nos llamó Él. Si usted o alguno se ha ofendido con algo de lo que yo he compartido, pues mire, qué bueno. Porque a veces la palabra me va a ofender para sacar algo mejor de mí. Ahora, si usted se ofendió con la forma en la que algo yo lo dije, le pido perdón. Pero no me arrepiento de lo que dije. Si usted entiende este tiempo de convicción y está claro de esto, y usted dice, Señor, yo quiero estar claro en este tiempo más que nunca, póngase de pie conmigo y vamos a orar.